Porque dijimos que la región es abierta, entonces siempre va a haber un incremento un poquito más grande que va a estar dentro de la región. Mírame el dibujo, mira acá. Sí. ¿Se ve? Esta es la región. Sí. ¿Cómo se llama la región? D. Sí. Esa es la región D que es abierta. Acá está X0, no, X0 más delta X. ¿Sí? Sí. Acá está I0 y acá está I0 más delta I. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. En todos los puntos de esta región, en todos, existe la parcial de f con respecto a I. En este existe la parcial de f con respecto a I y en este también. Entonces Bien. G es derivable en el cerrado. Claro. G es derivable incluido I0 y es derivable inclusive en I0 más delta I. G es derivable en el intervalo cerrado. Como es derivable en el cerrado, es continua en el cerrado. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la idea de que D sea abierto? Y lo diré un cachitito más. ¿Te acordás que hicimos este dibujito por acá? Sí. Bueno, yo sé que acá hay alguna bola con centro en X0 y 0 que está totalmente incluida en D, ¿sí? Entonces, como esta es una bola abierta y este es un punto que está dentro de la bola, yo me podría ir un poquito más para allá, un poquito más para acá, y sigue siendo derivable. Eso te lo aclaro por si algún profesor, por ejemplo yo, te dice, ¿cómo derivable en un cerrado? ¿Y qué quiere decir derivable en el último punto? ¿Que es derivable solo por derecha y acá solo por izquierda? No, no, es derivable de verdad, porque sigue siendo derivable en este otro punto que existe, que está Claro, en la sí, región, sí. y acá, ¿se entiende? Perfecto. Es derivable al todo. Profe, disculpe. Sí. Si en ese caso decimos que es derivable en algún intervalo abierto, que en realidad nosotros no sabemos que contiene a nuestro intervalo cerrado, ¿estaría en lo correcto? Está perfecto. En algún intervalo abierto que contiene nuestro intervalo cerrado. Suficiente. Ah, listo. O sea, ese intervalo abierto no lo sabemos, es infinitesimal. No sabemos Mayor o menor. No sabemos cuál es, pero por ser de una región abierta, sí podemos asegurar que existe tal intervalo abierto, alguno. De hecho, existen infinitos. Perfecto. Y luego por continuidad es solamente en el cerrado. Claro, como lo único que me interesa es el intervalo de I0 a I0 más delta I, me quedo con la derivabilidad en el cerrado que me implica la continuidad en el cerrado. Suficiente para mí. Y Muy puedo bien, aplicar profe. el teorema del valor medio y la demostración de Franco continúa. ¿Se entiende para todos? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces... Análogamente lleva tilde. Sí. Bueno, profe, entonces, como dice ahí, análogamente hacemos lo mismo, pero creamos una nueva función h que solo depende de x. El siguiente paso, entonces, sería reemplazar estos dos términos equivalentes que hemos encontrado en nuestro incremento, que es lo que hice acá. Y luego, acá lo que vamos a tratar de hacer es definir los errores. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, por ejemplo, solo este término, la derivada parcial de f con respecto a i, y le vamos a sumar y le vamos a restar la derivada parcial de f, pero evaluada en el punto p sub 0, ¿no? Entonces, de esa forma, definimos el incremento, el error, que lo denominamos E2 en este caso, como la derivada parcial de f con respecto a i evaluada en x0 y 0 e menos la derivada parcial de f con respecto a i evaluada en x0 y 0. ¿Por qué ahí puso una flecha? ¿Así? Esta Sí. flecha ahí. ¿No sería un igual eso?
Sí, es como para marcar el siguiente paso, en realidad no es una implicación. No, no es una implicación, pero sí es un igual, porque lo de la izquierda, llamando de 2 a, Sí. a esa diferencia, es igual. ¿Y por qué dice Perfecto. trabajamos con los integrales? Con las derivadas, sí, no, me equivoqué. Con las derivadas. Me refiero a que trabajamos solo con los términos estos de derivadas parciales. Bueno. Volvemos a hacer lo mismo con la derivada parcial con respecto a x y obtenemos el error 1. ¿Bien? Reemplazando Entonces, llegamos a la expresión, ahí justo tengo el brillo, así que dice, reemplazando llegamos a la expresión de función diferenciable. función diferenciable, ¿Bien? delta f Sería, igual fx delta x más fi delta y más epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta y. Falta probar que estos errores tienden a 0 cuando delta x delta y tiende a 0, 0. ¿Y cómo lo pruebo? bueno, Lo pruebo con el 2. claro, lo probé con el 2 en este caso. Aplicamos el límite de delta x delta y tendiendo a 0, 0 del error 2. Nosotros acabamos de definir el error 2 como esta diferencia de la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Bien? Entonces, sabemos que... Ahí faltan paréntesis. ¿Así? Claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué podemos asegurar que este límite va a tender a 0? Por hipótesis, las derivadas parciales son continuas. Entonces, por lo tanto, cuando delta x tienda a 0, el delta x más delta, el x0 más delta x va a tender a x0. Y c, recordemos, estaba en el intervalo y sub 0 más delta y. Por lo tanto, cuando delta y tienda a 0, c va a tender a y sub 0. Entonces, este límite va a ser 0. Bien, lo dijo bien, pero acuérdese de que lo único que usted sabe es que las derivadas parciales son continuas en x0 y 0, y justo ahí está yendo a ese punto. Bien, bien. Por ser continuas, específicamente en el punto. Perfecto. ¿Y a dónde le falta una tilde? En análogamente. También. Y en la hipótesis. Por hipótesis. Está muy bien, Franco. Si usted lo entiende todo, está muy Sí, bien. lo único que no sabía, de hecho lo dejé así específicamente para que usted me explicara, era lo de las hipótesis que teníamos que pedirle para que aplicara el teorema del valor medio. ¿Y quedó? ¿Lo entendió? Sí, quedó perfecto. Excelente. Bueno, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Gracias. De nada. Profe, Chicos, sí. Buenos días antes que nada. Buenos días. Yo de ese teorema estudié que está en el aula abierta, está subido como un archivo, y no define una función nueva g para sacar la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, sino que trata la función f como función de una sola variable. No, se restringe la f, digamos, se observa que la f restringida, o si le restringimos el dominio a la f, eso tiene comportamiento, una función de una sola variable, queda fijo, por ejemplo, x0 más delta x y solo varía la y. Ah, bien. Entonces digo que se restringe el dominio. Ajá, o lo podés poner como condicional. Si restringimos el dominio de la f, vemos que Bien, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? buenos días. Yo tenía una duda con respecto, bueno, a una derivada que hace usted en la demostración del teorema de Stock, o si no, en una parte de un método de Edo, creo que era el diferencial exacto. No sé si le puedo compartir y se lo muestro. Por favor. En esta parte, profe. Yo lo que no entiendo es cuando usted dice que deriva con respecto a X, este término lo entiendo, pero el segundo es como que no me cierra mucho. No entiendo por qué.
A ver, deja la pantalla compartida. Tenemos nuestra ecuación. Proponemos una solución a donde y es función de x, solo que la proponemos implícita. ¿Pero qué tenemos? Para un cachito que vos alcanzás a verme a mí, no quiero que Sí, dejes de compartir. Decime si me podés ver aún compartiendo. Acá, ¿podés ver? Sí, Bien, entonces ponemos x e y como dos variables independientes y la función s, si querés, que depende de x y de y, pero además nosotros sabemos que y es función de x. sí, ¿Está? ¿Se ve? bien. Entonces queremos derivar s con respecto a x. ¿Cómo se hace? Se deriva s con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, que es 1, y ese es Claro. el primer término, más la derivada de s con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x, que es y'. Bien. Listo, ¿Te profe. gustó? Claro, entonces, sí, tenemos que derivar sí o sí con respecto a y, después con respecto a x, porque tenemos que tomar todos los caminos. Porque la x está Claro, abajo. claro. Bien. Porque al plantearla implícita te aparece esta función que es de dos variables, pero la verdad es que y es función de x. También es Entonces función de todo x. Bien. finalmente depende de x. Bueno, listo, profe, muchas gracias. De nada. Chicos, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere practicar una exposición oral de algún tema? Buen día, profe. Buen día. Hola, Andrés. ¿Cómo anda? ¿Podríamos Bien. ver del trabajo práctico 4 de integrales de línea algunos de los que nos pide usar teorema de Green en una región que no es simplemente conexa? Ahí le puedo ¿Tenés compartir alguno en unos. mente? Sí, ahí le ¿Tenés comparto alguno que uno. quieras compartir? Ahí comparto. Dale. Ahí se ve. Sí. ¿Podés correrle las miniaturas a la izquierda? ¿Podés eliminar las miniaturas a ver si Sí, se ve más ahí está. grande? El 44. Ahí está. Ah, much better. ¿El 44? Sí, ese. El 44 es uno bastante teórico. El teorema de Green Ujú. se cumple para una región R con un número finito de agujeros, siempre que las curvas de las fronteras sean simples, cerradas y suaves, y que el sentido de recorrido sea el que corresponde. ¿Se acuerdan de eso? Integremos sobre cada componente de la frontera en la dirección en que R se mantiene a izquierda mientras avanzamos. ¿Está bien? O sea, estamos manteniendo lo que llamamos el sentido horario, el sentido positivo o antihorario en un sentido general. Fuera, antihorario, y las de adentro, horario. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Para poder hacer la entradita y seguir. Bien, entonces, este punto dice, el teorema de Green se sigue cumpliendo en regiones así. Y ahí vienen los ejercicios. A, para la función tal y la circunferencia tal, evalúe la integral tal. S, la parte A, ¿te trae algún problema? No, esa no. La parte B sí. La parte parte B B. dice, sea acá una curva arbitraria, suave, simple, cerrada en el plano, que no pase por el punto 0,0, utiliza el teorema de Green para probar que la integral de línea tiene dos resultados posibles, dependiendo de si envolvemos al 0,0 o no. Ujú. ¿El B lo hiciste? La verdad lo tengo hecho del cursado, pero me di cuenta que no lo entendí realmente. Creo que tengo una idea, Bueno, pero... hagámoslo juntos. A ver, porque yo de memoria no. ¡No! Voy a poner la otra cámara. Acá. ¿Se ve? Sí, se ve. 44B. ¿Y se ve lo que escribo? Sí. ¿Estás seguro? Yo lo veo más blanco. A ver si puedo arreglar esto. Ahí. No mejora para nada. No sé, bueno, ustedes me dicen, si no uso fibra más gruesa, ¿uso una fibra más gruesa o sigo con la virome?
Como quiera, profe, creo que ahí se ve suficientemente bien. Listo. Para mí la virome es mejor porque me permite escribir más cómodamente. Entonces, necesito que me soples cuál es el gradiente de F. El gradiente de f es f sub x, 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. 2y sobre y cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Ahí tenemos nuestro campo vectorial que vamos a integrar, ¿no? Ujú. Y tenemos una curva arbitraria. K puede ser una curva así o puede ser una curva así. Que enrosque alrededor del origen, nos quedan 10 minutos, cuando se cae ya saben, busco otra y se las pongo en el grupo. Puede ser que la K contenga el origen en su interior o no. ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta curva acá? Con esta acá, ¿qué podemos hacer? Y Este campo vectorial que está acá, ¿es o no es conservativo? sí es conservativo. ¿Estás seguro? Sí, porque es el gradiente de una función. ¿Y a dónde es Pero, conservativo? ¿A dónde claro, no está definido? claro, es conservativo en su dominio donde f es diferenciable, en R2 menos el origen. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta curva? ¿Podemos llamarla K1? Sí. Esta curva K1 está en una región, te la voy a mostrar ahora, mira, que es ese semiplano, abierto, conexo, simplemente conexo, y el campo vectorial en esa región es conservativo, Mm. ¿verdad? Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué me podés decir vos de la integral de línea de un campo vectorial conservativo? Ay, pará, que esta porquería pide la componente normal, ¿a quién se le ocurre? Ah, Pará un cachito, para que ordeno la cosa. Ahora va a venir lo conservativo, yo ni me lo canchereé, ¿eh? Acá está, el gradiente de f escalar n diferencial s, nosotros sabemos que esto se convierte en la integral de línea sobre la misma curva de otro campo. ¿De cuál? sería si gradiente de f es mn, el campo menos nm. Claro, entonces me das permiso para que ese lo llame g Dale. menos nm. Se convierte en la integral ahora de g a lo largo. ¿La puedo poner así? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, el g menos nm, este famoso, es el menos 2i sobre esta cosa, x sobre esta cosa. Ese es, es un campo que rota, ¿no? Sí. Si a ese le buscas el rotacional o la componente K del rotacional, te va a dar 0, ¿sí? Pero no está definido en el origen. Mm. ¿Está? Sí. Entonces, ese te va a dar el rotacional, la componente K del rotacional, no sé cómo ponerlo. Esto sub X más esto sub Y, así, sería la componente K del rotacional para G, ¿verdad? Sí. La segunda componente derivada parcialmente con respecto a X, menos esta derivada parcialmente con respecto a Y, nos da esto que está acá. Podés hacer la prueba, siendo esto M y siendo esto Y, N, me equivoqué. Cuando hagan esas derivadas va a dar 0. Creo. ¿Es verdad, che? A ver. ¿Es verdad que da 0? No tengo ni un poco de ganas. Derivar esto con respecto a X. Ay, sí, da 0. Verifíquenlo. La cosa es que la componente K del rotacional de este da 0, y entonces esta integral de línea da 0 porque el campo es conservativo. Y es conservativo adentro de una región abierta, conexa y simplemente conexa.
Si la curva K1 no contiene al origen, yo puedo encontrar una región abierta conexa y simplemente conexa que contenga a la curva o a partes de la curva e ir uniendo. ¿Me siguen? Sí, creo que se entiende. La curva K1, por ejemplo, está en este semiplano, que es una región abierta, no, abierta, sin el borde. Conexa, simplemente conexa, y esta integral de línea da 0. Entonces, todas las veces que la curva K1 no enrosque alrededor del origen, vamos a tener 0. El problema va a ser cuando la curva K1, o cuando la curva K, le vamos a poner K2, tenga el origen, deje al origen encerrado. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? La integral sobre K2, ¿se ve lo que escribo? Estoy adentro del rango de la cámara. Sí, sí, sé. Del gradiente de f, queremos la componente normal. El diablo escribe este ejercicio. Que va a ser lo mismo que la integral sobre K2 de este campo G, componente tangencial. Esto acá, si quieren, desde acá se puede ir directamente por teorema de Green, componente normal. Esto te dice que es la región doble, la integral doble sobre la región contenida de la divergencia, ¿se acuerdan? Sí. Que va a ser exactamente esto. Y te da 0, como corresponde. En este caso, como el origen no está adentro del dominio, como el origen no pertenece al dominio de nuestra función, no podemos aplicar el teorema de Green, ¿verdad? Claro. No tenemos esta salida que sí tenemos en el caso de la curva K1, que no envuelve al origen. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Y bueno, podemos decir, la integral de línea va a ser lo mismo que, no, esta no. Yo puedo plantear la integral de línea a lo largo de K2 y acá poner alguna circunferencia alrededor del origen, que la puedo llamar C, ¿está? Orientada de manera conveniente, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero. Le vamos a dejar el signo de pregunta. Y la integral de línea completa, la que va por K2, entra, recorre C en sentido horario y vuelve a salir, ¿se ve? K2 y recorre C. La integral sobre K2 unión C, ¿puedo ponerlo así? Esta sí me sale calcularla. Es la integral sobre K2 más la integral sobre C. Esto es lo que quiero y esto es lo que vamos a saber calcular. ¿Está? ¿Lo entienden? Sí. Profe, que cuando elegimos esa curva C, ¿es una curva arbitraria o por qué elegimos sí o sí una circunferencia? No sí, porque es conservativo, es fácil verla. Porque como la voy a calcular y soy vaga, me sale corto calcular con una circunferencia. Ok. Pero podés elegir cualquiera que te venga bien. ¿Por qué hacemos esta manganeta? Porque esta que está acá es como una K1. Porque la K2 junto con la C no envuelve al origen, no tiene el origen en su interior. ¿Te gustó, Andrés? Sí. Sí, es lo que tenía entendido más o menos. Claro, esa es la idea. ¿Cómo uno ve que esta porquería de curva está metida en una región abierta, conexa y simplemente conexa? Y por ahí hay que hacer una trampita de partirla en dos, porque esta curva tiene más o menos esta forma. Acá está el origen, y la curva hace más o menos esto.
pero acá entra por el mismo lado, entonces capaz que hay que cortarla en dos. Pero las dos, si supongamos que la corto por acá, acá sí veo que me escapo del origen y no tengo ningún problema, ¿se ve? Y en la de abajo también, incluso la puedo partir en tres. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, O sea que sí, puedo profe. hacer 2 o 3 veces esto, sumar los resultados, y sé que esta de afuera, la que tiene las dos, la K2, junto con la C, esta va a dar 0. Esa va a dar 0. ¿Se ve? Sí. ¿Por qué? Porque esquiva al origen. Es un caso especial de esto. Volvimos todos menos Andrés. Profe, entonces esa integral nos va a dar 0 porque en esa parte que no contiene el origen sí es conservativo. Sí, lo que pasa es que no es una región abierta, conexa y simplemente conexa. Por eso digo que por ahí, para ver que estamos en una región abierta, conexa y simplemente conexa, hay que partir por acá y me quedo con esta curva y la hago volver por acá e ir por acá y volver por acá. Y esa integral sí la puedo ver en una región abierta, conexa y simplemente conexa. ¿Está? Sí. Y en esta parte va a dar 0, y después este pedacito también va a dar 0, porque yo mira, te digo más, lo puedo partir así si querés. ¿Está bien? Y en este pedacito también voy a estar en una región abierta, conexa y simplemente conexa, porque el tema es que tengo que quitar el origen de mis regiones. Ahí volvió Andrés. Entonces, la puedo partir y en esta curva grandota con el agregado de la curvita C por adentro, esto acuérdense que está en el mismo lugar, esto se cancela porque es lo mismo. Pero en esta va a dar 0, ¿se entiende? Voy a aplicar varias veces esta idea, sumar, y esta me da 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Esta que está acá es la que quiero, esta es la que estoy tratando de calcular. Esta es muy fácil de calcular si acá busqué una circunferencia. Entonces, ¿qué estoy viendo acá, gracias a este 0? Que la integral a lo largo de cualquier curva C2 que le dé una vuelta alrededor del origen va a ser igual a la integral a lo largo de cualquier circunferencia, y van a valer siempre lo mismo y contrarias en signo, van a ser siempre opuestas. ¿Se ve? Que eso es lo que proponía el ejercicio, decía demuestre o pruebe que la integral de línea puede tener dos resultados, dependiendo de si enrosca al origen, si deja el origen adentro suyo, si le da una vuelta alrededor del origen o no. Si no le da vuelta alrededor del origen, va a valer 0. Y si el origen queda en el interior de la curva, va a valer lo mismo que cualquier integral de línea a lo largo de cualquier circunferencia con centro en el origen. Esta habría que calcularla, pero acá yo ya les mostré que el valor va a ser siempre el mismo. Es constante, que es lo que pedía esa parte del ejercicio.
Andrés, ¿tendría la amabilidad de compartirnos el enunciado nuevamente? Ahí comparto. ¿Ahí se ve? Ya va, por lo menos yo, despacito, acá está. Fíjense que el B dice, utiliza el teorema de Green para demostrar que esto tiene dos posibles valores, dependiendo de que 0, 0 esté adentro o afuera de la K. ¿Se ve que eso ya quedó probado? Sí, ahí se entiende, profe. ¿Cómo? Que ahí se entiende, dije. Bien. Cualquiera sea la curva K2, va a dar siempre esta integral el mismo valor que la integral a lo largo de cualquier curva, cualquier circunferencia. Ahí se ponen, parametrizan cualquier circunferencia, sacan la cuenta y ven lo que da. Y ese es el valor constante que les va a dar para cualquier curva K2 que deje al origen en su interior. ¿A dónde usamos el teorema de Green? Lo usamos muy fuerte acá, para probar que esto da 0. ¿No? Y acá, para probar que esta da 0 y que cualquier otra, aunque dé una vuelta fea, si le hacemos la trampita de partirle, que deje el origen así, corridito, sigue dando 0. Digo, esto es parte de este, ¿no? Esto es parte de este ejercicio, porque yo acá les hice la trampa de dibujarla muy bonita, pero la primera parte, con la curva que no contiene al origen en su interior, tiene que incluir este caso. Esta es una curva que no contiene al origen en su interior, ¿no? Y no se las hice, ahí no la dibujé, porque soy muy vaga. Así. Y este es el caso que estamos usando, o sea, cómo se prueba que con esta curva K1, la integral de línea sobre K1 de esa cosa también da 0, y se parte en pedazos. Se parte por acá, por acá, por acá y por acá, por ejemplo. Y le queda 1, 2, 3, 4, 5 pedazos, pero en los 5 pueden salir airosos. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Listo. No le voy a decir que me gustó, pero se entendió. Y bueno, pero ¿qué tiene esto de interesante? Me parece. Es un ejercicio que nos permite mostrar que para ciertos campos vectoriales, que las integrales de línea valgan siempre lo mismo, y es lógico, porque es lo que se llama un campo vectorial conservativo con singularidades. Tiene una singularidad en el origen, pero la verdad es que la integral de línea a lo largo de cualquier lazo va a valer 0, excepto si el lazo enrosca al origen y ahí va a valer otra cosa. Pero todo lazo que envuelva al origen va a valer otra cosa, porque envuelve a la singularidad. Por lo menos lo hizo Andrés. Sí, se entendió perfecto, profe, gracias. Me alegro. ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Lo asumen. Usted dice, supongamos que en el punto, ¿qué ruido está haciendo mi teléfono? Supongamos que en cierto punto P0 que está, porque estábamos en una curva, ¿no? Me dijo teorema del gradiente ortogonal. Okay, estamos en una curva en el espacio. Tomamos un punto dentro de esa curva donde la función f presenta un extremo relativamente a otros puntos sobre la curva.
¿verdad? Entonces lo que usted quiere probar es que el... Perdón. Usted quiere probar que el vector gradiente de la f en ese punto es ortogonal al vector tangente. Entonces para eso define la función compuesta. Define la función W, se consigue una parametrización de la curva, llamémosla R de t, y evalúa la función compuesta W de t, que sea f de R de t, ¿verdad? Y entonces deriva. Y si en ese punto, cuidado, la f tiene un extremo no general con respecto a todo el dominio de la f, pero sí relativamente a otros puntos de la curva, la W sí va a tener un extremo para la W, porque la W solamente se está moviendo ahí. ¿Me entiende? Entonces la función compuesta, por ser una función de una variable real con valores reales, por todo lo que usted ya estudió en el análisis 1, va a tener que la W', ay, disculpen, casi no tengo sueño, la W' en T0 va a ser 0. Y, entiende? profe, una pregunta, o sea, yo sé que por lógica gráficamente lo podemos deducir eso, pero ¿hay algún teorema formal que nos indique que como la derivada va a ser 0, entonces tenemos un extremo? No, es que acá está usando lo contrario, está usando la recíproca. Usted dice, como hay un extremo, la derivada es 0. Bueno, perfecto. Y Porque ese yo es había el visto, teorema de análisis 1. ¿Lo claro, recuerdo o no? yo había visto que habían dicho que era el teorema de la derivada primera, puede ser, de análisis 1. De la condición, es una condición necesaria para que haya extremos, o criterio de la derivada primera para extremos. Claro, Es ese. bien, bueno, perfecto. Como hay un extremo, si es derivable, la derivada primera es 0. Y en este caso, suponemos que es derivable. Profe, yo tengo una Yes. duda de un ejercicio de un parcial A ver. que nos pedía parametrizar una superficie. Quería que me ayudara a parametrizarla. Vamos ahí. Compártanos la pantalla, si es tan amable. No, no lo tengo, pero me lo acuerdo de memoria. Si A quiere, ver, se lo voy dictando. vamos al dictado. La Espere, superficie, sí. espere que yo voy a poner la cámara, así ustedes me dicen si lo voy haciendo bien o mal. Sí. Sí. La superficie decía que era, bueno, primero teníamos i al cuadrado más z al cuadrado igual a 4, que sería un cilindro en el eje X sería, ¿no? Algo así. Sí. Después decía que estaba comprendida entre el plano z igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, y el plano Ahí en x el igual a primer y. octante. En el primer octante, claro, sería lo mismo, y el plano x igual a y. Entonces, Y bueno, veamos de no, dibujar esto. claro. X, Y, Z, no le pongo las letras porque ya bastante barro hago con esta fibra tan gruesa. En el primer octante, o sea que ni me gasto en dar la vuelta completa, y cuadrado más z cuadrado igual a 4, esto es 2, ¿verdad? Sí. Bien, me vengo hacia adelante. ¿Hasta dónde? X igual a Y. X igual a Y viene por acá. Correcto. ¿Le encantó? Sí, ahí quedó bien, profe. Bien, ¿cuál es la superficie? Dígame si es la parte del cilindro. Claro, sería toda esa parte del cilindro y nos pide calcular el área de esa superficie. La superficie entonces es solamente esto que rayo. ¿Está bien?
Entonces, lo que hice Sí, solo yo eso. creo que sí. Lo otro nos da los límites y los bordes. Sí, sí, sí. Bien. Como le queremos calcular el área a esa maravilla, necesitamos parametrizarla. Una parametrización conveniente, primero, atender al hecho de que esta es la recta o el plano, si quieren, x igual a y, o sea que acá también está el 2, ¿no? Claro, perfecto, sí. Me parece a mí cómodo utilizar que la y y la z sean r coseno de t y r seno de t. No sé. ¿Cómo Ajá. la parametrizaste vos? Quizá hice cualquier cosa, pero yo la parametrización la dejé con parámetros X, Y, que bueno, Bien. perfectamente podrían haber sido U y B, pero bueno, X, Y. No. Vamos con x, y, que así todos vamos a entender. Utilizaste Y los puntos acá en la proyección que está en este triangulito como claro, parámetros. la componente en Entonces, X es X, la componente en Y es Y, y en Z, bueno, puse la ecuación del cilindro. Claro, eso. exacto. Con x, por ejemplo, entre 0 y 2, 0 y 2, e Y entre X y 2. No sé si se puede hacer eso, pero x menor o igual que y menor o igual que 2. Exactamente. Es correcto. ¿Sí? perfecto. Lo que pasa es que esta que va a tener, yo no voy, te lo prometo por vectorial para que nos permite calcular el área. Yo me niego a derivar esto. Porque no sé si percibieron que recién di un bostezo. Yo ya desayuné hace como 3 horas y quiero volver a comer. ¿Se Sí, va a estar puede? medio Se puede. complicado. ¿Está bien? Está bien. ¿Se puede? Se puede. ¿Vas a calcular el área? Sí. Y te va a dar lo mismo que a mí. Es probable que te quede una cosa fea, porque al derivar la raíz te va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz, y no sé qué te va a quedar después cuando hagas el producto vectorial de esas derivadas parciales. Vas a tener que, nada, y vas a tener que plantear la integral. Seguramente para resolver la integral vas a tener que cambiar variables. Hasta acá, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Que se puede, pero yo no la elijo. Mirá cómo en este simple, pero no menos emotivo acto por ello, te planteo otra parametrización muchísimo más conveniente. Tomando acá la i como r coseno de tita y la z como r seno de tita. ¿Me creíste? La I, ajá, bien. ¿O no? Es más, la i es 2 coseno de tita y la r es 2 seno de tita. Una de las variables es tita, la otra no sé. La x no sé cuánto vale. La i es 2 coseno de tita, la r es 2 seno de tita. Cuando yo haga que la tita vaya desde 0 hasta pi sobre 2, recorrí todos estos puntos. ¿Eso es cierto? Sí, Ahora me falta a cada uno de esos puntos agregarles, permitirles que se estiren hasta la x. ¿Verdad? ajá, La x como máximo va a valer lo mismo que y. claro, Sí, como sí, máximo va a valer lo mismo que y. Si yo acá pongo lo mismo que y voy a tener una curva que va a ser esta solamente. ¿Se entiende? Porque va a valer siempre lo mismo que y. claro, Puedo poner lo mismo que y, que sería 2 coseno de tita. Si pongo exactamente lo mismo que y, voy a tener solamente estos puntos. Quiero que sí. la x vaya desde 0 hasta lo mismo que y. Bien. ¿Y puede ser X entonces el otro Entonces, parámetro? y ahí está el parámetro que falta. ¿Qué le ponemos? X. No me gusta usar la letra X porque puede confundir. ¿Pero qué va a quedar todo? ¿Es un solo parámetro? ¿Se puede? No. Ah, Ah, te gustó. Tita va desde 0
hasta pi sobre 2. Y Ajá. la h, cuando valga 0, esto va a ser 0, y voy a estar en estos puntos de acá. Y cuando la h valga 1, esto va a ser i, y voy a estar en estos puntos de acá. Y cuando vaya desde 0 a i, la x irá haciendo todo este caminito, desde 0 hasta 1. Claro. ¿Te encantó? Sí. El h es como un amplificador de la i, o un Claro, moderador, claro. si querés. Entonces, pongo lo mismo que la i, pero lo multiplico por un coeficiente que va de 0 a 1, y eso hace que sea el valor desde 0 hasta ese valor. Claro. Esta parametrización es mucho mejor, en el sentido de que te ahorra cuentas, ¿no? Insisto, esta está bien, y vas a tener que hacer el planteo, lo que pasa es que vas a tener que derivar parcialmente, después acordarte de plantear bien la integral con este límite, pero es correcta. No me resulta atractiva. Bien. Como dijo recién Andrés, no me gusta, pero bueno, me la aguanto. Es correcta, lo va a llevar al mismo resultado que esta otra, pero esta creo que lo va a llevar al resultado con mucha más suavidad, con mucho más amor. Bien, perfecto, profe. ¿Y se entendió? Sí, sí, se entendió. Profe, le hago una pregunta. Yo ayer planteé las integrales para ese ejercicio, pero las planteé para calcular el volumen. ¿Le puedo mostrar para ver si está bien? Para calcular el volumen de lo que sería esa cuña. Claro. A ver, comparto. Esto no es. Acá me quedaron así. A ver, tita, no, esto es otra cosa. A ver, ¿me mostrás el dibujito? Sí. No entiendo por qué tita va de pi sobre 4 a pi sobre 2. Y porque va desde esta recta hasta acá. No, vos estás haciendo otro. Vos estás tratando de resolver uno que tomamos en un examen final hace poco. Y no está dentro de un cilindro, ese es el tema, que creo que estaba abajo de una esfera. No te creas que me lo acuerdo, puedo buscar el examen si querés. Pero eso que va de pi sobre... ¿Querés que busque el examen? No, era ese el que estaba tratando de resolver, pero no sé. Pero Profe, ¿cuál pero es el igual, ¿por qué no enunciado? iría de pi sobre 4? ¿A Claro. dónde? A ver, mostrame la integral. Sí, pi sobre 4, pi sobre... Sí, tita, qué sé yo. Es que lo que está mal es R, entonces. R no va de 0 a 2, ¿te das cuenta? ¿Y qué iría de 0 a 1? No, porque R se mueve tipo compás, redondito. Y ahí fíjate, yo te voy a dirigir. Poné tu mouse en el eje Y, en el vértice sobre el eje Y. Ahí habría 2. Ahora Ajá. movete hacia el otro vértice. Ajá, ahí no es 2. R es mucho más largo, o está en la diagonal. Ah, claro, ya entendí. ¿Está? Bien. O sea que esta integral también estaría mal. Qué sé yo, toda la integral está mal, de verdad, digamos. Uno después le da puntaje parcial, pero es un bolazo. Lo del puntaje parcial es puro cariño. Esto está un desastre. Vamos, Macarena, vamos de 0. Sos Macarena, ¿verdad? Sí. Si queremos plantear una integral para calcular el volumen de ese sólido que está dibujado, podés usar polares o cilíndricas, pero las polares o cilíndricas las tenés que usar en el plano IZ. Ah, claro. Se ve lo mismo, en la misma trampa que acabo de hacer yo en este dibujito. Ahí el tita va a ir de 0 a pi medios. Ajá. Bien. La R va a ir de 0 hasta 2, radio constante, y la Z va a ir desde el plano, la X, desde el plano X igual a 0 hasta el plano inclinado ese, no sé con qué ángulo está, y vamos andando. Ah, bien.
¿Te gustó? Sí, más o menos, pero bueno. ¿Puedes repetir, profe? Perdón, porque no Sí. entendí muy bien. Mira, déjenme que lo dibuje. No me saques la pantalla compartida, Macarena, por favor. Ahí está. Bueno, Ajá, déjala un segundito más. bueno. Yo igual voy a cambiarles mi cámara, pero enseguida sacamos tu pantalla cuando yo haya copiado bien el dibujo. Acá. Listo. Ya puede dejar de compartir, Macarena, si quiere. Bien. Ahí está. ¿Se ve el sólido acá? Sí. ¿El radio era 2? Sí. Digamos que el radio es 2. Si esto es la recta y igual a x, en el plano XY, o el plano y igual a x en R3, entonces este punto también es 2. Entonces, para calcular el volumen de esa cuña, una forma es plantear cilíndricas, pero usando el plano IZ como si fuera el plano XY. Y la X hace las veces de la variable Z. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué nos queda? La integral desde 0 hasta pi sobre 2. Y barremos todo ese ángulo. Sí. ¿Bien? Esto para tita. R va a ir de 0 a 2. Constante, mucho más fácil. ¿Verdad? Sí. Y no se llama Z, ahora se llama X. Va a ir desde X igual a 0 hasta X igual a Y, pero yo no puedo poner Y si estoy trabajando con cilíndricas. Entonces, Y, que era la primera variable, va a ser R coseno de tita. Estoy haciendo esto. Y es R coseno, Z es R seno, y la X es la otra. ¿Se entiende? Bien. Estoy usando cilíndricas, pero de esta manera. Claro, como cambiadas de lugar. Ajá, entonces como la X va desde 0 hasta Y, hago que la X vaya desde 0 hasta R coseno de tita. Claro. ¿Te gustó? Sí. Integro 1, no me olvido de la R, diferencial X, diferencial R, no me entra, diferencial tita. Esa es una manera de hacerlo. Ahora, si querés hacerlo de otra manera, otra forma de plantear el mismo volumen, es recorrer primero el plano XY y luego que la Z de la altura. En ese caso, no recomiendo usar polares o cilíndricas. En ese caso nos conviene decir que la X vaya de 0 a 2, por ejemplo. Que para cada X, la Y vaya desde Y igual a X hasta Y igual a 2. ¿Se ve? Sí. Y luego que la Z vaya desde 0 y aguantarse, como hizo hace un rato Franco. La ecuación del cilindro, digamos. Aguantarse la ecuación. La Z va desde 0 hasta 4 menos... Y cuadrado. Gracias. Raíz. Que Dios te ayude. Constante 1, diferencial Z, diferencial Y, diferencial X. Ahora, si vos querés trabajar acá con polares, digamos, en el plano XY o con cilíndricas, pero usando el plano XY como plano XY, vas a sufrir con la R. No es que no se pueda, pero la R no va a ir de 0 a 2. Ajá. ¿Se entiende? Ahí vamos a tener que decir, suponte que vos decís que X es R coseno de tita, Y es R seno de tita, y la Z es Z, o sea, las cilíndricas planteadas de la manera tradicional, no recomiendo este camino, recomiendo este, o en su defecto este,
este no. ¿Está claro? Bien. Supongamos que estás en un examen. Siempre traten de mantener flexibilidad mental, traten de pensar en otras alternativas. Pero si por alguna razón te ves en la necesidad de ir por este lado, entonces hay que pensar cuál va a ser el límite de la R. Y la R, qué sé yo, vamos a plantear que la tita va a ir desde pi sobre 4 hasta pi sobre 2, efectivamente. Eso es cierto. Sí. Ahora, para cada tita, la R va a ir hasta acá. ¿Y quién es esto? Y esto es la recta en el plano XY, esto es la recta Y igual a 2, ¿o no? Sí. E Y igual a 2 se escribe R seno de tita igual a 2. Ujú. O sea que R va a ser igual a 2 dividido seno de tita, o sea, 2 por cosecante de tita. Para que Claro. se me fue. ¿Se ve? Sí. Así que mira qué lindo que te queda. La R va desde 0 hasta 2 cosecante de tita. Insisto, no recomiendo este camino, pero se puede. Sí. Y para cada una de esas, la Z va desde Z igual a 0 y de todos modos te tenés que aguantar esta, Sí. que es 4 menos R cuadrado seno cuadrado. Bien. Divina. Y por acá vas a tener que meter una R, diferencial Z, diferencial R, diferencial tita. Ahí quedó. Esta sí que es fea. Sí. Bien. Bueno. ¿Está mal que lo hagan? No. ¿Está mal hecho el planteo? No, es correcto. ¿Necesitas hacer este planteo por algo? Y bueno, hacelo, qué sé yo. Pero compará esa con esta. Sigue siendo más bonita la rectangular. Y esta es espléndida. Sí. Manéjense. Bien. En el último final me acuerdo que tomé algo así, pero era bajo una esfera, si no recuerdo era una mal. esfera. Entonces ahí sí funcionaba bien la cosa. Ujú. Bien. Bueno, gracias, profe. De nada, quedó contestado. Sí. Me alegro. Nos estamos quedando sin tiempo, quedan 8 minutos y medio. ¿A alguien le queda otra pregunta? Sí, Profe. yo tengo una duda. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Ahí se ve. Sí. Acá, profe, nos daba esta función y en el punto C dice que dar la ecuación del plano tangente. Y está en función de z, pero es 0. Para. De la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel que pasa por el punto tal en dicho punto si es posible. A ver. Las superficies de nivel son cilindros, ¿no? Cilindros con eje en el eje Z. Entonces sí. tenemos la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel que pasa por el punto 001. ¿Cuál es la superficie de nivel que pasa por el punto 001? Para mí no existe, ¿o no? La superficie de nivel es especial. ¿Cuál es la superficie de nivel que pasa por el punto 001? ¿El eje Z sería? El eje Z, exactamente. ¿Cómo se busca? Busquen F evaluada en 001. ¿Cuánto vale? Digo, 0. a ver. Les pongo mi pizarra trucha. Hacemos F, hoy, en 001. Esto vale x al cuadrado más y al cuadrado 0. ¿Sí? Entonces, tienen que buscar la superficie de nivel igualada a 0. X cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Qué les queda? El eje Z. Bien. Entonces, la superficie de nivel existe, el conjunto de nivel, si quieren, y es el eje Z, no es una superficie, sino que ha colapsado en una curva.
¿podemos encontrar una ecuación de un plano tangente a esta superficie de nivel en este punto? No, profe. No. ¿Y cuál es la explicación racional? ¿Cuál es el gradiente de f en un punto cualquiera? El vector nulo. Uy, qué bajito se oye. El vector nulo, ahí se escuchó mejor. Bien, en un punto cualquiera es 2x, 2y, 0. ¿Sí? En el punto 0, 0, 1, el vector gradiente es el vector nulo. Y nosotros solamente definimos plano tangente a una superficie de nivel en un punto, cuando en ese punto el gradiente no es el vector nulo, porque recuerden que el gradiente va a ser el vector director para generar la ecuación del plano tangente. Si tienen vector nulo, no tienen vector director, no hay plano. Y esto es consistente, es lógico que si la superficie de nivel ha colapsado en una recta, no encontremos un plano tangente porque la puerta, digamos, y sobre el eje en el que rota, la puerta es cualquier plano tangente, ¿no? Tendríamos infinitos posibles planos tangentes. Moraleja, no hay ninguno. Ok. ¿Quedó? Gracias, profe. Sí, y en el D que dice la linealización, en este caso, si existe. Oye, ¿es 0 o no? La linealización, bueno, busque la ecuación de la linealización, ¿qué le va a quedar? Claro, me va a quedar 0. La linealización. Sí. Ah, sí, es que yo estaba pensando que hay que poner la f, pero la f también le va a dar 0. La f evaluada en 0,01 le va a dar 0, más el gradiente, le va a dar 0. Le va a dar la constante 0. Y no hay Bien. ningún problema. ¿Y qué representación tendría, profe, esa constante gráficamente? Recuerden que estamos en una función que tiene dominio en R3, así que poco gráfico. ¿Sí? Lo que nos pasa es que en nuestro punto, que es el 0,01, está dentro del eje Z, ¿sí? Y la función con la que estamos trabajando, que no es lineal, tiene superficies de nivel que son cilindros concéntricos. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto vale la función con la que estamos trabajando en un entorno, en las inmediaciones del punto 0,01? Y toma valores, la verdad, bastante parecidos a 0. La linealización es la constante 0, o sea, le da 0 a todo lo que está alrededor del 0,01 y todo lo demás. La linealización es una función de 3 variables, en este caso la constante 0. De todas las funciones lineales de 3 variables, cuyas superficies de nivel son planos, ¿verdad? Es la más parecida a esta función es la constante 0. De todas las funciones lineales, la más parecida a esta función en un entorno del 1, 0, 0 es la constante 0. Esa es la interpretación que le damos. Perfecto, porque después en el ejercicio siguiente, el que estaba compartiendo una compañera, preguntaba si proveía una buena aproximación esa linealización. ¿Cuándo la linealización provee una buena aproximación a los valores de la función en un entorno del punto? Cuando es diferenciable. Cuando es diferenciable. Y esta función es diferenciable con un hermoso polinomio. Perfecto. Bien. Gracias, profe. De nada. Vamos que se acaban, quedan 2 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿alguna demostración? Esta tarde yo voy a la facultad y el Martín Matons también. ¿Alguna demostración que nos recomienda que hagamos así, ya cuando llegamos, la vamos haciendo en el pizarrón? Así llega usted y nos empieza a preguntar. La que quieran, elijan. Hemos visto demostraciones los últimos días. No vi los campos, el teorema fundamental de integrales. Son campos gradientes. Ese sí lo vi. No vi la de esperen, variación de parámetros, no lo vi. No vi el teorema para ecuaciones, el teorema de solución general para ecuaciones. Y no vi el teorema fundamental de integrales de línea, que es lindo.
De No variación sé de si vi la parámetros, ¿qué regla en la sería? cadena. No Profe, vi explicar fórmula de el método. Taylor. Elijan. No, fórmula de Longitud Taylor de es arco. difícil, bro. ¿Qué? Fórmula de Taylor muy difícil, bro. Ustedes eligen. Me voy al baño. ¿Quedamos como amigos? Nos vemos esta profe. tarde. Nos Chao, vemos. hasta luego. Buenas tardes, profe. Suerte, Chao. chicos. Nos vemos, profe, muchas gracias.